genética, taxonomía, ecología y ecosistema. Una mirada a la vida. Estos 4 conceptos son fundamentales para comprender la vida en la Tierra. Aquí te explico cada uno. Genética. Es el estudio de los genes, que son unidades de información hereditaria que determinan las características de un organismo. Los genes se transmiten de padres a hijos, y esta información se replica en cada generación. La genética explica cómo funcionan los genes, cómo se heredan y cómo pueden cambiar con el tiempo. Taxonomía. Es la ciencia que se encarga de clasificar a los seres vivos en grupos y categorías según sus características. Estas categorías se organizan en una jerarquía, desde las más generales, como reinos, hasta las más específicas, como especies. La taxonomía nos ayuda a comprender las relaciones entre los diferentes organismos y a organizar la biodiversidad del planeta. Ecología. Es la ciencia que estudia las interacciones entre los seres vivos y su entorno. Estudia cómo los organismos se adaptan a su hábitat, cómo interactúan con otras especies y cómo se distribuyen en el planeta. La ecología nos ayuda a comprender cómo funcionan los ecosistemas y cómo podemos protegerlos. Ecosistema es un sistema natural formado por organismos vivos, plantas, animales, microorganismos, y su entorno físico, suelo, agua, aire. En un ecosistema, todos los componentes interactúan entre sí, formando una red compleja de relaciones. Los ecosistemas son fundamentales para la vida en la Tierra, ya que proporcionan los recursos que necesitamos para sobrevivir, como el aire, el agua y los alimentos. En resumen, estos 4 conceptos están interconectados y nos ayudan a comprender la vida en la Tierra desde diferentes perspectivas. La genética explica la base de la herencia, la taxonomía nos ayuda a clasificar la diversidad, la ecología estudia las interacciones entre los organismos y su entorno, y el ecosistema es un sistema natural que abarca todos estos elementos. Compartir. ¿Qué ejemplos de taxonomía hay? Para que te hagas una idea de la taxonomía, te doy algunos ejemplos. Reino Animal. Filo cordados. Todos los animales con columna vertebral. Clase mamíferos. Animales con pelo, glándulas mamarias y sangre caliente. Orden primates. Con manos prensiles y visión binocular. Familia homínidos. Incluye humanos y sus ancestros. Género Homo. Incluye al Homo sapiens, nosotros. Especie Homo sapiens, la especie humana actual. Reino vegetal. Filo angiospermas. Plantas con flores y frutos. Clase dicotiledóneas. Plantas con 2 cotiledones, hojas embrionarias. Orden rosales. Incluye rosas, fresas, manzanas, etc. Familia rosáceas. Plantas con flores con 5 pétalos y frutos carnosos. Género rosa. Rosas de jardín. Especie rosa damascena, la rosa de Damasco. Ejemplos de clasificación. Un perro pertenece al reino animal. Filo cordados. Clase mamíferos. Orden carnívoros. Familia cánidos. Género canis. Especie Canis lupus familiaris. Un roble pertenece al reino vegetal. Filo angiospermas. Clase dicotiledóneas. Orden fagales. Familia fagáceas. Género Quercus. Especie Quercus robur. Como ves, la taxonomía es un sistema jerárquico que nos permite clasificar y organizar la diversidad de la vida en la Tierra. ¿Existen diferentes tipos de taxonomía? Sí, existen diferentes tipos de taxonomía. Aunque la clasificación jerárquica que te mencioné antes es la más común, existen otras formas de clasificar a los seres vivos. Te presento algunos ejemplos. 1. Taxonomía numérica. Se basa en comparar características entre organismos, asignando valores numéricos a cada característica. Luego, se utilizan algoritmos matemáticos para agrupar los organismos según su parecido. Es útil para clasificar organismos con características complejas, como las bacterias, donde la morfología, forma, no siempre es suficiente. 2. Taxonomía filogenética. Se centra en las relaciones evolutivas entre los organismos. Utiliza información genética, ADN, para reconstruir el árbol genealógico de las especies. Esta rama de la taxonomía es muy importante para comprender cómo se han desarrollado las diferentes especies a lo largo del tiempo. 3. Taxonomía ecológica. Se enfoca en las relaciones entre los organismos y su entorno. Clasifica a los organismos según su función en el ecosistema, como productores, plantas, consumidores, animales, y descomponedores, hongos y bacterias. Esta clasificación es útil para comprender cómo funcionan los ecosistemas y cómo las diferentes especies interactúan entre sí. 4. Taxonomía artificial. Es un sistema creado por el ser humano para facilitar la clasificación de los organismos, no necesariamente basado en relaciones naturales. Por ejemplo, la clasificación de las plantas según su uso medicinal o la clasificación de los animales según su utilidad para el hombre. En resumen,
La taxonomía es un campo en constante evolución. Se utilizan diferentes métodos para clasificar a los organismos, dependiendo del objetivo de la clasificación y de la información disponible. Definición de ecología y ecosistema. Ecología y ecosistema, un baile entre la vida y el ambiente. Ecología es la ciencia que estudia las interacciones entre los organismos vivos y su entorno físico. Es decir, se enfoca en cómo las plantas, animales, hongos y microorganismos se relacionan entre sí y con los factores abióticos, agua, aire, suelo, luz, temperatura, que los rodean. En otras palabras, la ecología busca responder a preguntas como ¿cómo se adaptan los seres vivos a su hábitat? ¿Cómo interactúan las diferentes especies entre sí? ¿Cómo se distribuyen los organismos en el planeta? ¿Cómo afectan los cambios en el ambiente a los seres vivos? Ecosistema es un sistema natural formado por una comunidad de organismos vivos, plantas, animales, microorganismos, y su entorno físico, suelo, agua, aire, clima. Es decir, es la unión de todos los seres vivos que habitan en un lugar y las condiciones ambientales en las que viven. En un ecosistema, todos los componentes interactúan entre sí, formando una red compleja de relaciones. Flujo de energía. La energía fluye a través del ecosistema desde el sol hasta los productores, plantas, luego a los consumidores, animales, y finalmente a los descomponedores, hongos y bacterias. Ciclos de nutrientes. Los nutrientes esenciales para la vida, como el carbono, nitrógeno y fósforo, se reciclan continuamente dentro del ecosistema. Interacciones. Los organismos interactúan entre sí de diferentes maneras, como la competencia, la depredación, la simbiosis y la parasitismo. En resumen, la ecología estudia cómo funcionan los ecosistemas y cómo los seres vivos se adaptan y se relacionan con su entorno. Los ecosistemas son sistemas complejos que son esenciales para la vida en la Tierra, ya que proporcionan los recursos que necesitamos para sobrevivir. ¿Qué tipos de ecosistemas hay? Existen una gran variedad de ecosistemas en el planeta, cada uno con sus propias características únicas. Aquí te presento algunos tipos principales. Ecosistemas acuáticos, marinos, ocupan la mayor parte de la superficie terrestre. Se dividen en océanos, aguas profundas y abiertas, costeros, zonas cercanas a la costa, como playas, estuarios y manglares, arrecifes de coral, ecosistemas de gran biodiversidad, de agua dulce, se caracterizan por la baja concentración de sales. Se dividen en lagos y lagunas, cuerpos de agua cerrados, ríos y arroyos, corrientes de agua que fluyen, humedales, zonas inundadas, como pantanos y marismas, ecosistemas terrestres, bosques, se caracterizan por la abundancia de árboles. Se dividen en bosques tropicales, climas cálidos y húmedos, bosques templados, climas templados con estaciones bien definidas, bosques boreales, climas fríos y húmedos, pastizales, se caracterizan por la abundancia de hierbas. Se dividen en sabanas, pastizales con árboles dispersos, praderas, pastizales sin árboles, desiertos, se caracterizan por la escasez de agua. Se dividen en desiertos cálidos, temperaturas altas y poca humedad, desiertos fríos, temperaturas bajas y poca humedad, tundra, se caracterizan por temperaturas bajas y permafrost, suelo congelado, montañas, se caracterizan por la altitud y el relieve. Otros tipos de ecosistemas, antrópicos, ecosistemas modificados por la acción humana, como las ciudades y las áreas agrícolas. Microecosistemas, ecosistemas de tamaño pequeño, como un tronco en descomposición o un estanque de jardín. Es importante recordar que la diversidad de ecosistemas es enorme y que cada uno es único en su composición y funcionamiento. La clasificación de los ecosistemas es un proceso complejo que aún está en desarrollo, pero esta información te da una idea general de la variedad de ecosistemas que existen en el planeta. ¿Qué ecosistema es más frágil? Es difícil decir qué ecosistema es el más frágil de manera general, ya que la fragilidad depende de varios factores y es relativa al tipo de amenaza que enfrenta. Algunos ecosistemas considerados muy frágiles son arrecifes de coral. Son extremadamente sensibles al cambio climático, la contaminación, la sobrepesca y la destrucción física. Manglares actúan como barreras naturales contra las tormentas y la erosión, pero son amenazados por la deforestación, la contaminación y el cambio climático. Humedales filtran el agua y regulan el flujo de agua, pero son afectados por la desecación, la contaminación y el desarrollo urbano. Tundra es un ecosistema de crecimiento lento y vulnerable al cambio climático, que puede provocar el derretimiento del permafrost y la liberación de gases de efecto invernadero. Bosques tropicales
Son muy biodiversos y albergan una gran cantidad de especies, pero son amenazados por la deforestación, la agricultura y la extracción de madera, factores que influyen en la fragilidad, sensibilidad a los cambios. Algunos ecosistemas son más sensibles a los cambios en su entorno, como la temperatura, la humedad o la disponibilidad de nutrientes. Velocidad de recuperación. Algunos ecosistemas tardan mucho tiempo en recuperarse de las perturbaciones, mientras que otros son más resilientes. Interconexión con otros ecosistemas. Los ecosistemas están interconectados, por lo que la degradación de un ecosistema puede afectar a otros. En resumen, la fragilidad de un ecosistema es un concepto complejo que depende de varios factores. Es importante reconocer que todos los ecosistemas son valiosos y que debemos trabajar para protegerlos de las amenazas que los afectan. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.